Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradezco la espera, pero creo que nos va a recompensar el doctor Alberto Pavía. El tema de hoy es dislipidemia aterogénica. Como todos ustedes saben, están saliendo siempre nuevos productos que nos ayudan a atender a nuestros pacientes que tienen este tipo de problemas. El doctor Alberto Pavía, entre otras cosas, es actualmente el coordinador de las guías mexicanas de prácticas clínicas de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Él quiso que lo anunciara nada más así, aunque tiene su currículum, nos llevaría toda la plática, ¿verdad? Y le agradezco su humildad para obviar el tiempo para esta plática. Tenemos también como panelistas en esta plática a los doctores Enrique Juan Díaz Green se apellida, ¿verdad? Se pronuncia Green. Hasta ahora Green. Al doctor Mario Alberto Melo García, que es endocrinólogo de aquí del Hospital Ángeles de Pedregal, y al doctor Carlos Navarro Barriga, que yo creo que nos alcanza en algunos momentos. Sin más obviar tiempo, por favor, doctor Pavía. Gracias, gracias Manuel, muchas gracias por la invitación. Y la realidad es que cuando me dijo cómo quería que me presentara, le dije que como su amigo, porque eso es lo que somos. Así es que yo te agradezco mucho la invitación para participar en esta sesión. El tema lo quise titular la dislipidemia heterogénica porque parte de uno de los dos conceptos que quiero dejar va encaminado hacia esto y quiero cambiar un poco la perspectiva de cómo se debe de ver la dislipidemia heterogénica. Y el segundo, que va de alguna manera pegado a este concepto, es la importancia de la hipertrigliceridemia. Y creo que está un poquito subevaluada en nuestro medio y poco de importancia le hemos dado a este tema. Me voy a meter un poquito a la parte metabólica y le pido al doctor Melo que si hay algún error en la parte metabólica en su acotación lo mencione, pero me parece que es fundamental para entender de lo que voy a hablar el hacer un recordatorio de la parte metabólica de las lipoproteínas. Y en la diapositiva está puesto en azul los dos tipos de apolipoproteínas que forman parte de la vía exógena y el resto corresponde a la vía endógena. De tal suerte, pues, que las lipoproteínas se clasifican de acuerdo a su densidad y a su diámetro. Pero es muy importante, de alguna manera, reconocer cuál es el principal componente de cada uno. De tal suerte que en la vía exógena, el kilomicrón tiene como principal componente los triglicéridos. El VLDL también tiene una parte muy importante de triglicéridos y una menor proporción de colesterol, mientras que el LDL prácticamente no tiene triglicéridos y su principal componente es el colesterol. El otro punto que es fundamental para entender el metabolismo de los lípidos es cuál es el tipo de fracción proteínica que los acompaña. Así, en el caso de los kilomicrones, la apoproteína B es fundamental y está sintetizada por la luz intestinal y tiene dentro de sus fracciones proteínicas dos que son muy importantes, la C2 y la C3 y la E. El remanente de kilomicrón, que es un derivado de tiene prácticamente lo mismo. Y en la parte de síntesis ya endógena, el VLDL tiene como parte fundamental la ApoB, la E, y puede también ya incluir la ApoC3 como parte estructural de la lipoproteína. Entonces, la composición desde el punto de vista proteínico también, por supuesto que es muy importante. Así, los kilomicrones tienen prácticamente ApoB48, mientras que el VLDL tiene en su contenido mucho más protección, ya mucho más contenido de ApoB.
y también de la ApoC. Esas me parece que son las partes más importantes y desde luego el LDL, que tiene como principal componente prácticamente en su totalidad la ApoB100. Entonces, todas las grasas, cuando son absorbidas en el intestino, van a formar el kilomicrón, tiene su ApoB48, y aquí se encuentra en su recorrido hacia el hígado con la lipoproteína lipasa, que lo único que va a hacer es quitarle parte de los triglicéridos y específicamente de los ácidos grasos, y esta lipólisis lo que va a hacer es que el ácido graso sea útil como parte fundamental de la energía que se requiere para el músculo liso. De tal suerte que al quitarle triglicéridos la hace más pequeña y esta se llama remanente de kilomicrón y puede, gracias a la ApoE, ser de alguna manera reconocida en el hígado y aquí vertir su contenido y vuelve a ser sintetizada en forma de VLDL que tiene en su estructura la ApoC2 que permite, de alguna manera o facilita, la lipólisis, de tal suerte que vuelve a encontrarse con la LPL, ahora de origen hepático y no endotelial, y le vuelve a hacer lo mismo, le quita triglicéridos y van a ser estos también útiles y los convierte en moléculas más pequeñas. Aquí hay otro paso metabólico que es muy importante, dado por otra enzima que se llama la CETP, que intercambia de alguna manera ésteres de colesterol por los triglicéridos. Y entonces así es como las lipoproteínas intermedias y el LDL al final han incorporado una gran cantidad de colesterol y han eliminado parte de los triglicéridos. Y de esta manera, a nivel subendotelial, gracias al receptor para la ApoB, puede esta molécula en el espacio subendotelial generar parte del proceso de aterosclerosis. Ahora, ¿qué pasa en el caso del HDL? Bueno, el HDL va también a través de la CETP intercambiar parte de los ésteres de colesterol y forma parte además en el transporte reverso del colesterol gracias a estos cambios. Entonces, de esta manera hay una pues, relación directa en el balance con respecto al colesterol que se va acumulando en las arterias y que puede ser transportado de regreso hacia la sangre. Una vez tomado ya esta parte metabólica, voy a hablar un poquito del desarrollo del conocimiento en el área de aterosclerosis. Y una vez que se presenta en uno de los congresos de la Asociación Americana de Corazón, por vez primera, el estudio de Framingham, que correlaciona el ataque cardíaco con niveles de colesterol total por arriba de 260 miligramos, uno de los epidemiólogos que se encontraba en la sala levanta la mano para preguntar y le dice al investigador principal del Framingham, si lo que tú dices es cierto, entonces hay que hacer un estudio que corrobore esto, no en la población de Framingham, sino en toda la Unión Americana. Y entonces nace un estudio, que es un estudio muy importante porque es en 300,000 hombres. El único pecado fue haber dejado afuera a las mujeres porque su comportamiento desde el punto de vista de biología celular es muy diferente. Pero este estudio lo que corroboró fue que cuando el colesterol total se encontraba por arriba de 200, el riesgo de tener enfermedad cardiovascular de origen ateroscleroso se incrementaba prácticamente al 2. Y si los niveles de colesterol total se incrementaban por arriba de 250 o más, entonces el riesgo era exponencial y podía ser de 3 o 4 veces más. Entonces se corrobora pues la relación lineal con el proceso de aterosclerosis. Y esto de alguna manera llevó al concepto que lo más importante era el colesterol total como la determinación del riesgo cardiovascular. En Alemania se hizo en la ciudad de Münster algo muy parecido al estudio de Framingham, en el que durante 6 años, en un seguimiento en esta ciudad, se observó por cuartiles que cuando el LDL empezaba a estar por arriba de 160, el riesgo de un infarto era mucho mayor. Y por supuesto, si los niveles estaban arriba de 195, todavía se disparaba aún más. Y este valor todavía, incluso desde el punto de vista epidemiológico, sigue vigente.
de tal suerte que cuando el colesterol LDL está por arriba de 190 miligramos por decilitro en sangre, consideramos que es el de mayor riesgo de acuerdo a los niveles de colesterol. Pero este estudio hizo también una correlación directa con el HDL. Y aquí, en lugar de ver que va hacia arriba, ahora la relación es inversa. Entre más se tiene, menos infarto, y entre menos se tiene, más infarto. Entonces, este grupo hizo por vez primera algo que fue muy interesante, y fue una relación entre los dos. Y evidentemente, el que tenía niveles elevados de LDL y niveles bajos de HDL, pues era el que mayor proporción de enfermedad coronaria o de eventos cardiovasculares tenía. Llegando al punto de establecer una relación numérica. Si había una relación directa con el colesterol LDL e indirecta con el HDL, entonces sonaba lógico hacer un radio entre los dos, y durante mucho tiempo se le conoció como índice heterogénico. Y este índice heterogénico es muy importante porque cuando está por arriba de 5, se dispara el número de eventos cardiovasculares. Entonces, de esta manera, el perfil de lípidos nos empezaba a dar cada vez más información. Pero prácticamente nos quedamos ahí hasta hace apenas unos cuantos años. Y tomado de este estudio, y es el primer mensaje que quiero dejar, cuando se hace un análisis retrospectivo del número de eventos, resulta que la mortalidad cardiovascular, medida por el índice heterogénico, hay una diferencia enorme entre tener el 5 cuando solo hay triglicéridos debajo de 200 que cuando hay triglicéridos arriba de 200. Entonces, este es un primer estudio epidemiológico que nos permite entender la importancia que tiene en mortalidad cardiovascular el número o la concentración de triglicéridos en sangre. Ya un poquito de manera más reciente, este estudio publicado por Fónaro, de alguna manera manda un mensaje muy importante. Si es cierto que la relación con el colesterol LDL es lineal, entonces el riesgo, tomado hipotéticamente en una persona que tuviese 125 miligramos por decilitro de colesterol en sangre, iniciaría su riesgo cardiovascular alrededor de los 40 años. Y puede seguir incrementando en el tiempo hasta 16 veces más alrededor de los 80 años. Pero este concepto es un concepto muy importante, sobre todo cuando hablamos de la hipercolesterolemia familiar, porque si esta imagen, si este gráfico ahora se desviara hacia la izquierda, entonces el tener un LDL cercano a 200 haría que el riesgo cardiovascular empezara 20 años antes. Y esto llevó a un nuevo concepto que es la temporalidad de la exposición del colesterol en una persona. Entre más temprano tenga niveles elevados de LDL, su pronóstico de vida se va a ver afectado. Pero si esto es muy importante y a estos niveles, cuando la persona llega a los 40 años, ha superado casi 5 veces más el riesgo de un evento coronario, creo que lo importante es lo que sucede si se desvía la curva a la derecha. Y en lugar de tener 125, si la persona tuviera 80 miligramos por decilitro, entonces necesitaría 60 años para iniciar su riesgo cardiovascular. Y este es el segundo mensaje. Entre más bajo tenga una persona sus niveles de colesterol en temporalidad, también la posibilidad de un evento disminuye de manera muy significativa. El siguiente punto, que no es menos importante, es qué sucede en el desarrollo de aterosclerosis con respecto a las cifras de presión arterial. Y este es un modelo experimental. Estas son moléculas de colesterol LDL marcadas, y el depósito en la pared del vaso va a depender de las cifras de presión arterial. Entonces, la línea en azul representa la normotensión en los animales experimentales.
Y aquí sí, la cantidad del depósito de colesterol LDL en la pared del vaso dependerá única y exclusivamente de qué tanto LDL tengo en el vaso. Pero si las cifras de presión arterial subiesen de manera muy significativa, entonces la cantidad de colesterol que se deposita en la arteria es exponencial y es de 6 veces más. Si ahora subiese hasta cifras que corresponderían desde el punto de vista clínico a un nivel grado 3, resulta que el depósito de colesterol es de 12 veces más. Y esto me parece que también es una llamada de atención porque muy pocas veces desde el punto de vista clínico hacemos un análisis de la posibilidad de un evento coronario en hipertensos. Y es uno, insisto, de los determinantes, además de la concentración del LDL, que va a ser importante en la generación del proceso de aterosclerosis. Y entonces este esquema trata de una manera muy gruesa de hacer un resumen de cuál es la carga que tiene una persona de tener aterosclerosis. Y por supuesto ya hablamos de la exposición en el tiempo y también de la particularidad de tener partículas aterogénicas cuya principal característica es la de tener la fracción proteínica ApoB. ¿En qué momento es muy importante y de qué tamaño las lipoproteínas tienen relación directa? Pues todas aquellas que tienen un diámetro menor a 70 nanómetros. Y esto puede, de alguna manera, hacerse exponencial en presencia de intolerancia a la glucosa o de diabetes, de las cifras elevadas de presión arterial, de un incremento en el índice de masa corporal y, desde luego, en otros factores externos, como puede ser el tabaquismo. Entre más números de factores existan, el proceso inflamatorio va a ser mayor y el desarrollo de la enfermedad también. Si este concepto es muy importante en la actualidad, hay que agregar nuevos conceptos a esta parte que hoy son muy importantes. Y también quiero quitarles la percepción de que la dislipidemia aterogénica es única y exclusivamente un cambio en el fenotipo cualitativo de las lipoproteínas de baja densidad. Y este es un ejemplo muy, muy bonito en el que demuestra que dos sujetos a 190 miligramos de colesterol de LDL en sangre, el que tiene el fenotipo sajón, que es el del lado derecho con LDL grandes, requiere de un menor número de triangulitos o de fracción proteínica ApoB para ser transportada en sangre. Si ahora el fenotipo cambia y las LDL se hacen pequeñas y densas, pues es evidente que para manejar la misma cantidad de miligramos va a requerir de un mayor número de la fracción proteínica para ser transportada. Y si el que tiene el receptor para el desarrollo de aterosclerosis es la ApoB, evidentemente la relación numérica entre ella es muy importante. Y en la diapositiva está puesto 120 unidades. Bueno, en México, el Instituto Nacional de la Nutrición hizo ya un estudio muy importante que ya está publicado y en nuestra población el punto de corte es más bajo incluso. Con tener 108 por arriba de 108 ya hace que el desarrollo de aterosclerosis en nuestra población sea mucho mayor. Entonces, esta parte, por supuesto que es fundamental. Pero la dislipoproteinemia aterogénica no está nada más relacionada a las LDL pequeñas y densas, sino a los niveles elevados de triglicéridos y a los niveles bajos de HDL. Entonces, esta parte es fundamental y es a la que hoy me quiero referir. Ahora, ¿por qué me quiero referir a esto? Y fueron las razones por las cuales nos llevaron a hacer un documento específico para nuestra población. Y es porque, a diferencia de los sajones, la dislipidemia, desde el punto de vista epidemiológico que tenemos los mexicanos, es de hipertrigliceridemia, 45% con hipoalfa lipoproteinemia desde el ENSA 2000, y que de alguna manera tiene también cierta relación con la obesidad abdominal. Y vean cómo, a pesar de que aquí no se manifestaron los perfiles de lípidos, vean cómo
el porcentaje de obesidad ha incrementado tanto en hombre como en mujer. Entonces, es de esperarse que en la última encuesta nacional de salud, más del 65% de los mexicanos tienen una hipoalfa-lipoproteinemia como parte fundamental del desarrollo de dislipidemia predominante. El siguiente tema es que si la obesidad y la hipertrigliceridemia van de alguna manera muy cercanas, pues valdría la pena recordar cuáles son el número de componentes del síndrome metabólico en población mexicana. Y el 70% tiene al menos 3 de ellos, ya sea la obesidad con niveles de HDL bajo y de triglicéridos altos, o bien en algunos casos eliminando alguno de ellos, pero haciendo como ingreso la hipertensión arterial. Y todos estos componentes son los que nos hacen de un riesgo cardiovascular muy elevado. El otro 30%, que no es nada despreciable, ya tiene también como parte fundamental del componente del síndrome metabólico las alteraciones ya en la glucosa. Ahora, quiero que empiecen a ver, por favor, las fechas. ¿Y por qué las fechas son tan importantes? Porque las guías europeas de dislipidemia, las últimas que salieron en el año 2019, fueron muy puntuales, por ejemplo, para decir que los fibratos eran solo útiles para prevenir la pancreatitis. Los datos más recientes van tarde o temprano a modificar ese concepto y por eso es que las fechas son muy importantes. Y este es el consenso europeo sobre la hipertrigliceridemia y particularmente sobre las lipoproteínas ricas en este lípido. Y tomaron como punto de partida el estudio de Copenhague. Y el estudio de Copenhague demuestra que cuando los niveles de triglicéridos ya están por arriba de 150, la posibilidad de un infarto o de un evento isquémico cerebral son 2 a 3 veces más. Si los niveles de triglicéridos sobrepasan los 440, entonces el riesgo de tener un infarto es de 5 veces más. Esto implicaría abrir la puerta para poder determinar que la pura hipertrigliceridemia per se debiese ser considerada como un factor de riesgo. Llama mucho entonces la atención que pese a eso, todavía la clasificación y la categoría de triglicéridos esté hasta 150 como limítrofe, elevada entre 150 y 500, severa entre 500 y 800 y extremos arriba de 800. ¿Y por qué este concepto debería de cambiar? Bueno, porque el fenotipo A empieza a cambiar a fenotipo B del LDL pequeñas y densas cuando los niveles de triglicéridos sobrepasan los 100 miligramos, no los 150. De tal suerte que cuando alguien tiene ya niveles de 150, resulta que entre el 50 y el 60% de su LDL circulante es pequeña y densa. El promedio de los mexicanos está en 250. Cuando llegan a esto, el 80% de las moléculas LDL en sangre son pequeñas y densas. Entonces, es un poquito incongruente decir que el borderline es 150, cuando a ese nivel, insisto, ya hay un cambio en el fenotipo de las lipoproteínas. Ahora voy a poner un gráfico muy parecido al que fue descrito por el doctor Friedrichson hace algunos años, y vean cómo tanto la ApoB48 en los kilomicrones como la ApoBC, factor fundamental como parte estructural de las BLDL, empiezan a modificar sus contenidos. Entonces, hay mayor número de ApoB48 y mucho mayor número de ApoB. Este gráfico es tan importante que deberíamos de acostumbrarnos a utilizar la ApoB medida más que el colesterol no HDL, aunque por inferencia fueran prácticamente similares. Y el segundo mensaje
que quiero dejarles en este contexto es que también hay diferentes fenotipos en las VLDL. Y esto es fundamental para entender por qué los triglicéridos pueden ser un factor de riesgo desde el punto de vista aterogénico. Y finalmente, las LDL pequeñas y densas, fíjense cómo tiene un diámetro de 22, no de 70, como está puesto en el esquema original. Ciertamente el esquema dice abajo de 70, pero evidentemente entre más pequeñas van a pasar mucho más fácil, con una excepción, porque en medicina no hay nada absoluto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo VLDL que en su componente estructural tenga una ApoC2? Bueno, permite dos cosas: que la LPL pueda actuar y por lo tanto se induce hidrólisis de los triglicéridos y pueden ser captados ya sea por la ApoE o bien por los receptores LDL dentro del hígado para ser metabolizados. Y aquí se inicia otra vez la síntesis de este VLDL2 que es susceptible a lipólisis y empieza a modificar hasta tener el LDL. Solo en concentraciones muy grandes de esto pudiese haber depósito de colesterol dentro de la arteria. Es por eso que el porcentaje de eventos cardiovasculares en Europa es mucho menor que en el resto del mundo. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a recordar que en el caso del VLDL, ahora va a ser el 1, uno de sus componentes es la ApoC3. Y entonces aquí la historia va a ser totalmente diferente, porque la ApoC3 inhibe a la LPL. Y al inhibir la LPL, entonces el proceso de hidrólisis de triglicéridos no se lleva a cabo. Y entonces el organismo tiene que buscar una manera distinta de modificar su concentración. Pero lo primero que va a suceder es que esta VLDL o incluso los remanentes pueden tener, sin requerir de un receptor, el que puedan difundir directamente hacia el espacio subendotelial y quedar de alguna manera metidas en el entramado del espacio subendotelial. Entonces puede ser que sea una causa directa de aterogénesis. Y si no, de alguna otra manera, cuando llegan al hígado vía otro receptor, que es el de paransulfato, entonces puede modificar su concentración dentro del propio VLDL, este se llama ahora 1, y de alguna manera, por la misma ApoC3, sigue con este tema, y entonces la única manera que tiene el organismo de funcionar y de quitar ésteres de colesterol es a través del HDL. Y entonces lo que hace el HDL es a través de la ASTP tratar de inducir cierta lipólisis y entonces quita parte de los triglicéridos y los intercambia. Esto tiene una consecuencia que la naturaleza paga y lo que hace es que desde el punto de vista funcional el HDL ya no va a funcionar como transporte reverso del colesterol. Entonces, si uno quisiera coloquialmente decir qué es el HDL y compararlo con un carro de basura, si ahora no tienes carros de basura, al no haber transporte reverso, entonces lo poco que podía sacar de la placa aterosclerosa el HDL ya no lo va a hacer. Pero si eso es un mecanismo directo de producción de aterogénesis, hay algo que es más importante y que no se ve. En el momento en el que viene este proceso bioquímico de la ACTP dentro de la pared del vaso, se induce un fenómeno inflamatorio. Y entonces la hipertrigliceridemia o el VLDL particularmente no solo genera aterosclerosis, genera ruptura de la placa de grasa. Y entonces, además de ser aterogénico, es trombogénico. Y esas dos combinaciones, pues evidentemente, hacen que sea todavía de mucho mayor riesgo. Entonces, esta parte de la placa de grasa y la relación directa con el HDL es fundamental para entender el proceso. Y es por eso que mencionaba que tiene que venir un cambio conceptual en este contexto para empezar a dar un poco más de entendimiento a lo que viene con respecto a esta terapia y a lo que puede venir.
Ahora, el siguiente paso como parte del eslabón de lo que he dicho es ahora, ya entendimos el proceso bioquímico, bueno, ahora vámonos a la clínica, que al final del día es lo que más nos importa. Bueno, este estudio de Copenhague, que está prácticamente elaborado en más de 140,000 personas, fíjense lo interesante. Hicieron una evaluación de los niveles de triglicérido medido en sangre y lo compararon contra la evaluación de las apolipoproteínas a través de resonancia magnética. Entonces, en la parte superior está la medición directa en sangre y en la parte inferior está la medición a través de resonancia magnética. Y vean lo que sucede en el caso específico del infarto agudo del miocardio. La relación de riesgo medida por triglicéridos en sangre me dijo que había un incremento del riesgo del 28%. Pero si mido ahora directamente a través, salud, de la resonancia magnética, la relación de riesgo no fue del 28%, fue del 41%. Lo voy a decir en otras palabras. Si tuviésemos la factibilidad de hacer una evaluación de las lipoproteínas a través de resonancia magnética, es mucho más preciso ese análisis que el de sangre para determinar el riesgo de un infarto. Pero no es lo único que vale la pena de alguna manera analizar. Entonces, aquí arriba está, en azul, la medición directa en sangre y acá abajo está la medición por medicina nuclear. Entonces, ya vimos que en el caso del corazón es mucho más sensible la relación a través de la resonancia magnética. Pero cuando hablamos de enfermedad arterial periférica, es lo opuesto. Ahora resulta que la relación de riesgo aquí fue de 38, mientras que la medición por resonancia magnética es de 26. Entonces, la sensibilidad para determinar el riesgo de enfermedad arterial periférica la da la concentración de triglicéridos en sangre. ¿Qué pretendí con todo este análisis? Cuando vean pacientes con elevación de triglicéridos, no solo piensen que van a tener eventos coronarios. Busquen enfermedad arterial periférica porque es uno de los marcadores mucho más sensibles. En esa parte es en donde yo quisiera que ustedes pensaran. Entonces, el concepto del colesterol no HDL, pues de alguna manera aparte, porque pues todas las lipoproteínas que tienen ApoB pues pueden ser medidas a través de este concepto. Y finalmente, llegamos a la parte farmacológica. Y si bien este análisis no es un análisis prospectivo, es un análisis retrospectivo que está tomado del estudio 4S en Escandinavia, es muy importante hacer un análisis. Del lado izquierdo está el LDL aislado y su relación de riesgo con eventos coronarios mayores. Y del lado derecho está la mortalidad total. Entonces, cuando yo le doy una estatina a pacientes con hipercolesterolemia, lo que estoy reduciendo en los eventos coronarios es alrededor del 2% absoluto. ¿Qué pasa cuando yo analizo la mortalidad? La mortalidad la bajé de 11.8 a 8.4. Y si las personas tenían triglicéridos elevados o la triada lipídica, resulta que los eventos cardiovasculares bajaron en más de un 40% y la mortalidad bajó a un 50%. Esto ha hecho de alguna manera entender que si hay algún medicamento que sea útil en la triada lipídica o en la dislipidemia heterogénica, pues es la estatina. Entonces, en Estados Unidos, este es el algoritmo que se pretende dar para el manejo de estas personas. Y si tiene un LDL arriba de 100, maximizar las estatinas o incluso agregar ezetimibe. Y desde luego, si está entre 70 y 89, si el riesgo es mayor, entonces dar otro tipo de terapia no estatínica, que pueden ser fibratos, o bien considerar los ácidos omega 3. Y ahora van a entender por qué le quise llamar a la plática la dislipidemia heterogénica.
Porque la indicación directa de los fibratos hoy es disminuir el riesgo residual. ¿Y qué significa disminuir riesgo residual? Todos aquellos sujetos que tienen un LDL por debajo de 100 en objetivos terapéuticos, pero que sus niveles de triglicéridos no están por debajo de 150, lo requieren. Ese es el concepto de tratar el riesgo residual. Y este que ya es un poco más actual, que es el de la Sociedad de Aterosclerosis Europea, habla de que si los niveles están entre 200 y 500 y ya está con estatinas, entonces puede recibir ezetimibe si no ha llegado a los objetivos terapéuticos. Y si hay persistencia de los triglicéridos entre 200 y 500, entonces ya sea diabético o con enfermedad cardiovascular, se considera el fenofibrato y o el ácido eicosapentil. Y una vez que está establecido este ácido eicosapentil, voy a hacer una revisión muy rápida de uno de los estudios porque es el último mensaje que quiero dejarles. Este es el esquema de las guías mexicanas de práctica clínica en dislipidemia y aterosclerosis y lo puse aquí porque aquí nos dice de que los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular deben ser tratados. Esto implica no solo enfermos con enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, para los pacientes de alto riesgo está la hipercolesterolemia familiar, la diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, y en el muy alto, ciertamente la enfermedad cardiovascular establecida, pero también la diabetes mellitus con daño a órgano blanco. Entonces, todos estos enfermos deben ser tratados no solo con niveles de LDL, sino si se fijan aquí, uno de los objetivos terapéuticos en nuestras guías es el colesterol no HDL. Y esta es una de las diferencias que tenemos con respecto a las guías del 19 de la Sociedad Europea de Cardiología. Nosotros utilizamos ya un objetivo terapéutico del colesterol no HDL, insisto, por el tipo de dislipidemia que tenemos. Entonces, este estudio que fue publicado en el 2019, que es el REDUCED, nos permitió reconocer que en un tiempo determinado podía haber una apertura de curvas a favor del ácido eicosapentil, de aproximadamente un 25% de beneficio. Pero ese no es el mensaje que les quiero mandar. Si ese es muy importante, quizá lo más importante son las diferencias que hay entre cada una de los colores de las columnas. Porque el beneficio de evitar del primero al segundo evento sobrepasa ese 25%. Y entre un segundo y un tercer evento, la reducción si uno trata la hipertrigliceridemia es del 50%. Entonces, para concluir, lo que creo que vale la pena es que hagamos un análisis muy importante en la estratificación del riesgo y no tengamos miedo para combinar, así como en el caso de la hipercolesterolemia, la estatina, la ezetimibe y los inhibidores de PCSK9, o ahora que viene la terapia génica con el RNA silenciador, lo mismo pasa con triglicéridos. La terapia múltiple es la que va a ser importante para abatir el riesgo cardiovasculares. Entonces, las partículas ricas en triglicéridos y sus remanentes participan tanto en la progresión del proceso como en sus complicaciones. La relación entre la hipertrigliceridemia, obesidad y resistencia a la insulina son determinantes del riesgo cardiovascular. Entonces, las lipoproteínas ricas en triglicéridos aumentan el riesgo tanto de enfermedad coronaria como de enfermedad arterial periférica, vascular cerebral y la propia estenosis aórtica. Y en concordancia con las guías mexicanas, hay que reclasificar el riesgo cardiovascular a través del índice de masa corporal con el perfil de lípidos completo. No es suficiente la evaluación del GloboRisk, ni es suficiente la evaluación del perfil clínico del enfermo. Y la terapia múltiple pues es necesaria para la reducción del riesgo residual establecida en el alto y en el muy alto riesgo. Así es que no se olviden de que además del LDL hay que buscar objetivos terapéuticos en el colesterol no HDL. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.